Estamos en el proceso de retirar la tubería del hueco. Esto se denomina sacando tubería. Como regresaremos al hueco, no vamos a bajar la tubería de perforación. En su lugar, la vamos a desconectar en secciones de 3 tramos denominadas paradas. Luego la vamos a arrumar verticalmente en la torre. Se utiliza el top drive para levantar 3 tramos de tubería sujetados por el elevador de tubería. Una vez que el tercer tramo haya salido, se utilizan cuñas para suspender la tubería en su lugar. Durante la extracción de la tubería, este equipo de perforación utiliza cuñas propulsadas llamadas cuñas de viaje, que se activan por el peso de los operarios de piso de perforación. Se trae la llave doble automática para desenroscar la tubería. La parte inferior de la tubería se coloca en el fondo de la zona de arrumaje. La parte superior se engrasa para ahorrar tiempo al volver a meter la tubería. Arriba en la torre, el torrero o enganchador se para sobre una plataforma denominada ganchera o trabajadero y mueve la tubería dentro de ranuras denominadas trinchos. Entonces, se bajan los elevadores para extraer la siguiente parada del hueco. El proceso continúa hasta sacar la broca del hueco. Con la sarta de perforación ya fuera del hueco, lo revestiremos con tubería de acero denominada tubería de revestimiento. Durante la perforación, el pozo está expuesto a las formaciones circundantes. Como resultado, pueden surgir problemas incluyendo el paso de aguas freáticas, el derrumbe de la formación y la pérdida de fluidos de perforación en las zonas débiles o fracturadas. Para controlar estos problemas, se instala en el hueco una tubería de acero denominada tubería de revestimiento, la cual se cementa en su lugar para proteger tanto el pozo como las formaciones circundantes. La tubería de revestimiento que se utilizará para la sección de superficie de este pozo es de 9 y 5 octavos de pulgada de diámetro y las paredes son un poco más de 1/4 de pulgada de espesor. Un tramo de tubería de revestimiento típico tiene aproximadamente unos 40 pies de largo, pero hay disponibles secciones más cortas y más largas. Las tuberías de revestimiento tienen roscas en ambos extremos y tienen un acople doble de rosca para torquear en extremo para permitir las conexiones. La instalación de la tubería de revestimiento será dirigida por una cuadrilla de revestimiento contratada por el operador. Los operarios del piso prestarán su apoyo principalmente trabajando en el suelo para subir la tubería a la cuadrilla en la medida en que la necesiten. Los tramos de la tubería se izan desde la planchada automatizada usando elevadores de tubos de revestimiento que se amordazan alrededor del tubo en un punto debajo del acoplamiento. Los elevadores se sostienen con brazos extendibles especiales para tubería que están conectados al top drive. El primer tramo que bajará por el hueco tiene un zapato flotador, instalado en la parte inferior. El zapato flotador tiene bordes redondeados que evitarán que el borde de la tubería de revestimiento se agarre de los lados del pozo a medida que desciende. El zapato flotador también tiene una válvula de una sola vía que evita que el lodo fluya dentro de la parte inferior de la tubería. La válvula de chequeo tiene 2 funciones. Primero, le da a la tubería de revestimiento hueca algo de flotabilidad en el pozo lleno de lodo, lo que reduce la carga de suspensión en el sistema de izamiento. Periódicamente se agrega lodo a través de la parte superior de la tubería de revestimiento para que se hunda en el hueco en la medida en que se agregan secciones. Segundo, la válvula de una sola vía más adelante permitirá bombear cemento a través de la parte inferior de la tubería y hacia arriba por el espacio anular, evitando un contraflujo de la misma tras detenerse el bombeo.
El tramo que se conectará por encima del zapato de revestimiento tiene instalada en la parte inferior una sección denominada el collar flotador. El collar flotador se utiliza durante la cementación para atrapar los tapones que se colocan delante y detrás del cemento a medida que ésta se bombea por la tubería de revestimiento. Los tapones son retenidos en el collar flotador mientras que el cemento fluye a través del mismo. Una vez que el zapato y el collar flotador de la tubería de revestimiento están en el hueco, se instalan uno a la vez los tramos normales de revestimiento. Luego, la tubería de revestimiento es agarrada y sostenida con cuñas especiales para tubería de revestimiento en una base de suspensión denominada cuña de revestimiento. Se instala una grapa de seguridad en caso de que las cuñas fallen. La tubería de revestimiento se baja a la altura correcta para hacer la conexión. Los elevadores son liberados. Se coloca en posición la siguiente sección de tubería de revestimiento. Los brazos extendibles mueven el elevador hacia afuera y los elevadores se fijan debajo del acoplamiento. El tubo es izado. Se añade lodo a través de la parte superior de la tubería de revestimiento. La parte inferior de la tubería de revestimiento se mueve a su posición. Se retira una tapa protectora de la rosca. La planchada automatizada se baja para retirar otra sección de tubería de revestimiento. La tubería de revestimiento se baja o posiciona para enroscarla en el acoplamiento. Una llave de potencia para revestimiento es colocada en la junta superior de revestimiento. Una llave manual de revestimiento es colocada en la junta inferior. El revestimiento es apretado al torque correcto. Se retiran las llaves. Se retira la grapa de seguridad. Se fija un dispositivo denominado centralizador. Este mantiene centrada la tubería de revestimiento en el hueco con el fin de mejorar la distribución del cemento alrededor de la tubería. La tubería se eleva y las cuñas se retiran. Se baja tubería dentro del hueco.
Después de haberse colocado suficiente cantidad de tubería de revestimiento para llegar hasta el fondo, una cuadrilla de cementación empieza a trabajar. La cuadrilla de cementación fija un dispositivo denominado cabezal de cementación al último tramo de la tubería de revestimiento que sobresale a través del piso de perforación. Se conectan líneas de cemento y se bombea cemento a alta presión a través del cabezal. El cemento se transporta a la locación en tanques. Y este es bombeado desde el suelo utilizando camiones bomba de alta potencia. El cabezal de cementación tiene dos tapones que se mueven delante y detrás de la lechada de cemento que viaja hacia abajo por la tubería de revestimiento. El propósito de los tapones es evitar que los fluidos de perforación contaminen el cemento. El primer tapón, denominado tapón inferior, será lanzado al iniciarse el flujo de cemento. La presión del cemento conducirá el tapón delante del mismo y empujará el fluido de perforación fuera del camino. Una vez que haya suficiente cemento en la tubería de revestimiento para llenar el espacio anular, se lanza un tapón superior o tapón limpiador detrás del cemento. Se bombea fluido de perforación a través del cabezal de cementación, empujando toda la lechada de cemento al fondo de la tubería. Cuando el tapón inferior hace contacto con el collar flotador, se abre un orificio en el tapón inferior para permitir que el cemento siga fluyendo hacia abajo. El cemento fluye fuera de la parte inferior de la tubería y sube por el espacio anular. El cemento fluye todo el camino hasta la superficie y a medida que alcanza la superficie, el tapón superior alcanzará el collar flotador. El tapón superior bloquea el flujo de fluido de perforación detrás del mismo de modo que éste no pueda perturbar el cemento. Las operaciones se suspenderán mientras el cemento se endurece lo suficiente. Mientras se espera que el cemento frague, la cuadrilla se pone al día con otras tareas. El tiempo de espera es de aproximadamente 4 horas para este trabajo. Una vez que el cemento se haya endurecido, la tubería de revestimiento se corta en unos pocos pies por encima del suelo del contraposo y una brida denominada cabezal de tubería de revestimiento es instalado en la parte superior de la tubería. Una vez que el cabezal de tubería de revestimiento es colocado en su lugar, se instalará un preventor de reventones o BOP por su sigla en inglés. El BOP contiene múltiples dispositivos para impedir el contraflujo no controlado de gas o fluido del pozo, lo que se conoce como un amago de reventón o por algunos una patada de pozo. Un BOP es rara vez necesario, pero debe estar en su lugar en caso de que surja un problema inesperado. El BOP se atornilla en la parte superior del cabezal de tubería de revestimiento y una extensión denominada niple de campana se atornilla en la parte superior del BOP para conectarla a la línea de retorno de lodo. Este proceso de instalación se denomina armado de las preventoras. Los BOP vienen en diferentes configuraciones y capacidades nominales de presión. El BOP en este equipo de perforación tiene una capacidad nominal de 10.000 libras por pulgada cuadrada de presión y tiene una configuración común con un preventor anular en la parte superior y un ariete doble en la parte inferior. El preventor anular tiene un anillo de elastómero, que se asemeja a una gran dona de goma. En el caso de un amago de reventón, el anillo puede ser apretado hidráulicamente para cerrar el pozo o para sellarse alrededor de cualquier equipo que pueda estar en el hueco del pozo, tal como la tubería de perforación. El diseño del preventor anular permite cierta flexibilidad para subir o bajar tuberías mientras está cerrado. Los preventores de ariete se utilizan en circunstancias más extremas. Este BOP cuenta con un ariete anular en la parte inferior y un ariete de ciego de cizallamiento en la parte superior. Los arietes anulares están diseñados para abrazarse alrededor de la tubería y pueden proporcionar un sellado más fuerte que los preventores anulares si hay tubería presente en el hueco. Sin embargo, no permiten el movimiento de la tubería mientras están cerrados. Los arietes ciegos de cizallamiento cierran el hueco por completo y cortan a través de cualquier tubería que haya presente. En este caso, la tubería permanecerá colgando del ariete anular cerrado debajo de la misma. Este ariete solo se utilizaría como último recurso cuando hay tubería en el hueco. Hay dos orificios cerca de la parte inferior del BOP que dan acceso al pozo cuando el BOP está cerrado. Una de ellas es una línea estranguladora o línea de shock, que permite liberar una cantidad controlada de fluido o gas para aliviar la presión. Por ejemplo, la línea estranguladora puede abrirse para permitir la circulación mientras se bombea lodo pesado en la tubería de perforación para recuperar el control. La línea estranguladora conduce a un tambor separador de gas que separa y ventila cualquier exceso de gas en el fluido de perforación. El otro orificio es una línea de matar el pozo, que permite bombear lodo pesado en la parte superior del hueco si la tubería de perforación está fuera del hueco o ha sido cortada. El BOP es accionado hidráulicamente por botellas a presión en una unidad de control denominada el acumulador. La presión del acumulador se monitorea para asegurarse de que mantiene la presión adecuada. Una alarma se dispara cuando la presión cae por debajo de un nivel aceptable.
Los controles para el sistema de BOP se encuentran en el panel de control de manera que el perforador pueda acceder a los mismos rápidamente. Antes de comenzar la perforación se prueba el BOP y sus equipos de apoyo. Los preventores del ariete serán probados cada vez que se utiliza un viaje de ida y vuelta con la tubería de perforación, y los demás equipos del BOP, las líneas y las válvulas son inspeccionados y probados a intervalos frecuentes. Hemos completado exitosamente la sección de superficie y estamos empezando con la sección larga vertical. El gerente del equipo de perforación nos dará un resumen. Bueno, hemos terminado el hueco de superficie, todo ha ido muy bien, hemos perforado hasta 950 pies, hemos promediado más de 100 pies por hora, sacamos la tubería de perforación del hueco y colocamos la de revestimiento. La cementamos y esperamos 4 horas. Mientras esperábamos, instalamos el sistema de válvulas de estrangulación y limpiamos y ordenamos el equipo de perforación. Hemos cortado la tubería de revestimiento y el soldador soldó el cabezal del pozo. Armamos y probamos los VOPs. Regresamos al hueco con una broca de PDC de 8 3/4. Estamos ahora metiendo la tubería de perforación. A continuación, vamos a perforar el cemento, perforar el zapato y continuar la perforación hasta unos 7,000 pies.